Bueno, ciclos de refrigeración. A ver, nosotros muchas veces tenemos que buscar temperaturas menores a la atmosférica, ya sea, por ejemplo, para acondicionamiento de aire o para, por ejemplo, refrigerar alimentos. Entonces, es importante el tema este de ciclos de refrigeración que bueno, se estudia en termodinámica aplicada, ¿no? Bueno, de acuerdo al enunciado de según Clausius, era imposible transferir calor de la fuente fría a menos que se invierta un trabajo o haya transporte de calor a la fuente caliente. O sea, Clausius que decía que el calor no podía pasar de por sí solo de la fuente fría a la fuente caliente, sino que tenía que haber una máquina frigorífica. Las máquinas frigoríficas pueden ser de compresión, que son las más comunes, o por absorción, ¿sí? Eh, la máquina frigorífica de compresión realiza el ciclo inverso a la máquina térmica. Sí, eso ahora lo vamos a ir viendo. Y poder refrigerante es la cantidad de calor extraída de la fuente fría por unidad de masa. O sea, el Q2 dividido la unidad de masa me va a dar el Q2 minúscula que llamamos poder refrigerante. Bueno, ciclos que operan con dos fuentes. Esto que está acá, esta E, es la eficiencia frigorífica, que es lo que queremos medir, que sería esto, dividido el trabajo que yo invierto en módulo. Eso me va a dar la eficiencia frigorífica. Ciclo frigoríficas a compresión. A ver, vamos a ver el ciclo de Carnot en forma teórica, no es que se utilice en la práctica, sino que esto es para entender el proceso. Y fíjense, acá tenemos el ciclo de Carnot, pero inverso, ¿no? O sea, el ciclo de Carnot inverso para aplicado a un ciclo frigorífico. Fíjense que tenemos acá la instalación y acá el diagrama temperatura-entropía. Entre A y B, de A a B, lo que tenemos es un compresor. Se comprime el fluido, acá hay un fluido refrigerante que se comprime. Como es teórico, es una compresión adiabática reversible, o sea que es isentrópica. De B a C hay un intercambiador de calor que es un condensador. Acá el fluido se condensa, ven que sale en C, o sea, ingresa al condensador como un vapor saturado y sale como un líquido saturado. Entonces acá se intercambia calor, acá se entrega calor a la fuente caliente. Entre C y D lo que tenemos es un expansor, que es una especie de turbina que entrega trabajo, como vemos acá. Y de D a A, bueno, también trabaja en forma isentrópica. Y de D a lo que tenemos es el evaporador. En el evaporador, acá el fluido se evapora y absorbe calor. Entonces, al absorber calor, acá se produce el proceso de enfriamiento, ¿no? En este evaporador. A ver, este sería el ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot que en la práctica no se utiliza porque tiene muchas contras, como por ejemplo el compresor que tenemos acá y ese expansor del cual hablábamos, que en realidad está trabajando en una zona de vapor húmedo. Y el vapor húmedo es muy, para el expansor, va a ser que en definitiva las gotitas que tiene la parte líquida del vapor húmedo terminen averiándolo, ¿sí? Al igual que el compresor está trabajando acá en una zona de vapor húmedo. O sea que esos son problemas prácticos los cuales hacen que este ciclo no se utilice. Pero si quisiéramos calcular la eficiencia frigorífica, que está hecha por unidad de masa, sería Q2, ¿sí? El calor por unidad de masa, dividido el trabajo que aporto, dividido por unidad de masa también, ¿no? Entonces, recordando que el trabajo lo puedo calcular como Q1 menos Q2, ¿sí? En módulo este Q2, me va a quedar Q2 sobre Q1 menos Q2, ¿sí? Acá vemos el diagrama entrópico. Entonces,
Acuérdense que si las transformaciones eran reversibles, el área bajo el diagrama representaba calor, ¿sí? O sea que U2 va a ser el área y esta que está acá abajo. O sea que va a ser T2 multiplicado S2 menos S1, lo que tenemos acá. Y después el trabajo va a ser el área que está acá encerrada en rojo, que va a ser, bueno, lo podemos hacer como este calor menos este calor, ¿sí? Entonces todo el Q1 va a ser todo este rectángulo, que va a ser T1 por S2 menos S1, menos Q2, que va a ser este rectángulo, que va a ser T2 por S2 menos S1. Simplificamos esto y esto, me queda T2 sobre T1 menos T2. Esta sería la fórmula para calcular si el ciclo es reversible, por supuesto, ¿no? Ciclo frigorífico en régimen húmedo. Como les decía anteriormente, teníamos un problema que era el expansor, ¿no? Entonces, para evitar ese problema, se reemplaza el expansor con una válvula reductora, ¿sí? Acá ven que el expansor no está más, se reemplazó por una válvula reductora de presión. Entonces este sería el efecto. Bueno, como dice acá, el ciclo de Carnot en la expansión presenta problemas mecánicos, por lo cual se utiliza una válvula reductora estrangulando el fluido en forma irreversible y sin recuperación de trabajo, con la consecuente pérdida del poder refrigerante. O sea, parte del poder refrigerante y trabajo se pierden, pero solucionamos un problema desde el punto de vista práctico, ¿sí? Cantidad de calor por unidad de masa para el condensador, ¿sí? O sea, el Q1 intercambiado en el condensador va a ser, aplicando primer principio, HB menos HC, ¿sí? En módulo, por supuesto, ¿no? Acá está en módulo, por eso, que equivale, bueno, trabajo por unidad de masa, va a ser el trabajo acá, en módulo va a ser HB menos HA. Entonces, cantidad de calor por unidad de masa extraída de la fuente fría, Q2 va a ser acá es donde se extrae el calor, que en módulo también va a ser HA menos HD. Entonces el coeficiente de efecto frigorífico lo podemos calcular como Q2 sobre L, que va a ser HA menos HD sobre HB menos HA, que va a ser menor que el rendimiento que se obtenía previamente, que habíamos determinado acá por Carnot, ¿no? Este rendimiento va a ser mayor, en definitiva, que que está acá. O sea que este ciclo tiene menor rendimiento que el de Carnot, ¿sí? Para mejorar la eficiencia, T2 debe ser lo más próximo a T1, ¿sí? A ver, ¿qué son estas temperaturas? T2 depende del producto a refrigerar, ¿sí? O sea que esta temperatura va a estar en función del producto que yo tengo que refrigerar, y T1 va a estar de acuerdo a las temperaturas ambientes, ¿no? O sea que el condensador se puede enfriar por agua o por aire. A ver, acá fíjense que el compresor está trabajando en régimen húmedo. ¿Eso qué significa? Que todavía acá el compresor comprime una parte de líquido. En A tengo líquido y vapor, una mezcla, o sea, es un vapor húmedo, que es una mezcla de líquido y vapor. O sea, para que trabaje mejor el compresor, es necesario que trabaje en régimen seco. Entonces aparece el próximo ciclo, que es ciclo frigorífico en régimen seco, ¿sí? Y fíjense lo que se coloca. A ver, esto que dice filtro, separador de aceite y reservorio son elementos adicionales, ¿sí? Al ciclo. Ahora vamos a ver para qué. Pero para poder
trabajar, o sea, fíjense que en el ciclo que teníamos previamente se cortaba acá, ¿sí? El ciclo anterior hacía esto, ¿está bien? Para poder llegar a este punto, a la salida del evaporador, lo que se coloca es un separador de líquido, como vemos acá, que trabaja en conjunto con el evaporador. Fíjense que ese separador de líquido lo que separa es el vapor saturado del líquido saturado. Entonces acá lo que hace es directamente mandar a la entrada del compresor vapor saturado. Entonces, en cambio, salir en este punto, salimos en este punto y tengo una compresión en régimen seco. Por eso se llama ciclo frigorífico en régimen seco. Acá se le agregan elementos adicionales como un filtro, un separador de aceite, un condensador, ¿sí? Perdón, un reservorio. Estos son elementos adicionales, ¿sí? El filtro, por supuesto, va a ser para evitar que ingresen partículas al compresor. El separador de aceite, ¿para qué es? A ver, como yo tengo el ciclo frigorífico en régimen seco, el compresor tiene que estar lubricado, ¿sí? Entonces, para eso se lubrica con aceite. Entonces, a la salida del compresor es necesario separar ese aceite para que no pase al circuito frigorífico o al circuito termodinámico. Entonces acá aparece este separador de aceite que lo único que va a dejar pasar de acá para allá va a ser el fluido termodinámico, que es el fluido refrigerante. Y acá hay un reservorio para mantener el fluido refrigerante. A ver, un minuto. Bueno, como dice acá, el propósito es mejorar los problemas mecánicos que presenta el ciclo, ya que las gotas pegan en la cabeza del pistón y lo pueden llegar a averiar, ¿sí? Entonces de A a B tenemos una compresión del vapor, ¿sí? Que ingresa como un vapor saturado y sale como un vapor sobrecalentado, ¿no? El efecto frigorífico es menor que el ciclo anterior, pero tiene un sentido de orden práctico. Separador de líquido permite que el evaporador trabaje en régimen inundado. El evaporador es este, mejorando la transferencia de calor. Además asegura el régimen seco del compresor. Elementos adicionales, como les decía, el filtro, el separador de aceite, el reservorio. Y bueno, este ciclo es un ciclo teórico, vemos una compresión adiabática reversible, pero en la práctica, ¿sí? Hay determinadas pérdidas y esta compresión es irreversible, por supuesto, como sabemos. Entonces acá algunas pérdidas que se pueden presentar es la compresión adiabática irreversible, pérdidas de carga y calor en cañerías y en los dispositivos intercalados, ¿sí? Y después tenemos la eficiencia frigorífica, que la podemos calcular como Q2, ¿sí? Dividido el trabajo que aportamos. Q2 es HA, así está bien, HA menos HD, el Q2, y el trabajo va a ser, esto es módulo, ¿no? El módulo es HB menos HA. ¿Sí? De esta manera podemos calcular el ciclo frigorífico en régimen seco. A ver, me dan un par de minutos, ya vengo, ya sigo con la clase, ¿sí? Un par de minutos.
continuamos con la clase. A ver, la idea ahora es mejorar esa eficiencia frigorífica, ¿sí? Porque la idea, ¿cuál es? Consumir lo menos posible. Piensen que para generar este enfriamiento es necesario invertir en un trabajo. Entonces, la idea es mejorar esta relación que hay entre lo que yo enfrío y el trabajo que aporto para consumir menos energía. Ese es el principio siempre. Entonces, consumo de refrigerante. Bueno, esto faltaría una cosita antes de las mejoras. Llamamos consumo de refrigerante, sería el flujo másico de refrigerante, y lo podemos calcular como el calor dividido el Q2, que era el poder refrigerante, ¿no? O sea, fíjense que en un ciclo, el ciclo en régimen seco era de esta manera, ¿no? Este sería el ciclo en régimen seco. Lo llamamos, a ver cómo llamamos los puntos: A, B, C, D. A, B, C, D, ¿no? Entonces, fíjense, si aplico primer principio entre A y D, esto circula de esta manera. Si aplico primer principio entre A y D, vamos a tener que Q, en este caso va a ser el Q sub 2, va a ser igual al flujo másico por H, en este caso HA menos HD. HA menos HD. Y HA menos HD, esto lo habíamos llamado el poder frigorífico, ¿sí? Que era el Q2, lo que vimos al principio. Esto es Q2. O sea que si despejo, M o C, que es lo mismo, es el Q2 dividido el Q2 minúscula, ¿sí? Esto llamamos poder refrigerante, H menos HD. Fíjense que lo teníamos. A ver, ¿dónde estaba eso? Está acá. Poder refrigerante es la cantidad de calor extraída de la fuente fría por unidad de masa, ¿sí? O sea que esto HA menos HD es el poder refrigerante, que es Q2, ¿sí? Esto sería el Q2 mayúscula dividido la unidad de masa, ¿no? Si lo quieren ver de esa manera. Entonces tenemos las mejoras que se pueden hacer para aumentar esa eficiencia frigorífica, son las siguientes, ¿sí? Fíjense, una posibilidad es hacer un subenfriamiento. Esto es medio difícil, pero si pudiéramos lograrlo, ven acá, esto es un subenfriamiento, hacer esto que estoy haciendo yo acá, esto. Este sería el subenfriamiento, ¿sí? Antes el líquido salía acá y ahora lo estoy corriendo más hacia la izquierda. Entonces va a pasar esto que está acá. Entonces lo que estoy haciendo es aumentar el área bajo la transformación esta donde trabaja el evaporador. En AD es el evaporador, o sea que este área aumentó en esto que está acá. ¿Sí? Como vemos, el área aumenta en este rectángulo que está acá rayado. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con este subenfriamiento es aumentar la eficiencia, ¿sí? A ver, como les decía, esta temperatura de acá tiene que ver o esta temperatura tiene que ver con la temperatura ambiente, ¿sí? Pero si yo dispusiera de alguna fuente más fría que la del ambiente y pudiera aprovecharla, podría realizar un subenfriamiento, o sea, enfriar a temperatura menor que la del ambiente y con eso ganar eficiencia frigorífica, ¿sí? Bueno, el subenfriamiento del líquido condensado se consigue, consiste, tendría que ser, en enfriar el líquido que sale del condensador
por ejemplo, usando agua de pozo conducida por cañerías aislantes. ¿Sí? Esto es lo que menciona Facorro Ruiz como ejemplo. Para poder tener una fuente de temperatura más fría que la del ambiente, utilizar agua de pozo, ¿sí? Y conducida por aguas aislantes para que no se caliente. Otra forma de disminuir ¿cómo se llama? O mejorar, mejor dicho, el coeficiente de efecto frigorífico es disminuir el trabajo que aporto. Entonces, esto se puede lograr por una doble compresión. Esta doble compresión es esta que vemos acá. Se comprime en una etapa de baja, se enfría el fluido y después se vuelve a comprimir, ¿sí? Antes teníamos una compresión directa de acá hasta acá. Esto, ¿para qué se hace? Para ahorrar trabajo. O sea, nos ahorramos esto que está acá de trabajo. O sea, me estoy ahorrando trabajo cuando hago una compresión en dos etapas. O sea, si tengo menos trabajo, por supuesto va a aumentar el coeficiente de efecto frigorífico. Bueno, doble compresión se logra mediante una compresión, luego un enfriamiento y una posterior nueva compresión, lo que yo les decía acá, se comprime en baja presión, después un enfriamiento y después se comprime en alta presión. Esto permite disminuir el trabajo. Recomendación, acá van a tener una fórmula que dice la presión intermedia, como la media geométrica o la raíz cuadrada de la presión de evaporación, que es esta presión, por la presión de condensación, ¿sí? Acá va a dar una presión intermedia, que en definitiva va a ser, esto es una recomendación. Ahora después vamos a ver un poquito más cuando veamos el ciclo, con todas estas mejoras aplicadas. Y después, otra de las mejoras que se puede hacer es una doble estrangulación, ¿sí? Se combina una estrangulación, su enfriamiento a esta presión intermedia y luego se vuelve a estrangular. Fíjense que ¿a qué se refiere con esta doble estrangulación? Si fuera una sola estrangulación, vendríamos desde acá, desde este punto que salimos, hasta el punto K, ¿sí? Si fuera una sola estrangulación. Si tenemos doble estrangulación, haríamos esto, iríamos hasta acá, y luego estrangularíamos ganando este área, aumentando así el coeficiente de efecto frigorífico, ¿sí? Entonces, estas son las tres mejoras que vamos a ver ahora en un ciclo, ¿sí? Donde las combinamos, las tres mejoras, y para poder aumentar así el coeficiente de efecto frigorífico. Este sería el ciclo, ¿sí? Que llamamos ciclo de doble compresión, subenfriamiento y doble estrangulación, ¿sí? Este sería el ciclo completo. Fíjense, de A a B lo que tenemos es un compresor, A a B. Una compresión, que si el compresor es ideal, es una compresión adiabática reversible, o sea, isentrópica, de A a B. De B a C, si es posible, colocamos un enfriador, ¿sí? Este es un intercambiador de calor. Lo que me hace es bajar la temperatura hasta el punto C. Si esto es posible, se coloca un enfriador, ¿sí? Y bajamos la temperatura de B a C. Después, lo que hacemos acá, colocamos un dispositivo que es una cámara de mezcla y a su vez separador de líquido. Y fíjense que este dispositivo que está acá estaría mezclando el fluido que viene de C con el fluido que viene de H, ¿sí? Fíjense que mezcla el fluido que viene de C con el fluido que viene de H. Esto es C y esto es H. Se mezclan los fluidos y a su vez se separan. Se separa el vapor saturado, que tenemos acá vapor saturado, y el líquido saturado, que lo tenemos en J. Fíjense que acá se separa. Este es el punto I, donde tenemos vapor saturado, y este sería el J, donde teníamos el líquido saturado, ¿sí? El vapor saturado que tenemos acá en I entra en el compresor de alta presión, se comprime el vapor hasta el punto D. En el punto D sale e ingresa al condensador. Y fíjense que en el condensador tenemos, como habíamos dicho, realizamos un sumo de enfriamiento. Supongamos que tenemos el agua de pozo, ¿sí?
Entonces entre F y G tenemos este subenfriamiento que estamos buscando. En el punto G salimos y tenemos desde G hasta H una válvula reductora, GH, y acá tenemos el dispositivo que habíamos hablado antes, ¿no? Entonces acá sale en el punto J de este dispositivo como líquido saturado. Tenemos la otra válvula. Acá se produce la expansión isentálpica, y entre K y A tenemos el evaporador, ¿sí?, que es acá donde se produce la extracción de calor. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Acá cuando producimos la mezcla, ¿sí?, del fluido que viene de C con el fluido que viene de H, acá lo que estamos haciendo es sacrificando una parte del fluido. Por eso vamos a tener como si fueran dos circuitos, una parte la que está acá arriba, que va a circular una cantidad de fluido refrigerante mayor, que es 1 más M, y en esta parte de acá abajo va a circular, supongamos, una cantidad unitaria, ¿sí? O sea que para poder lograr todo este proceso que estábamos hablando acá, es necesario sacrificar una parte del fluido refrigerante, ¿sí?, para poder sacarlo al fluido, para poder bajar de C hasta ahí la temperatura del fluido, ¿no? Entonces, bueno, acá explica cómo es A y B, compresión adiabática en el compresor de baja, B y C, temperatura de enfriamiento hasta T0, ¿sí?, acá. Fíjense que G y C están a la misma temperatura, es aproximadamente, van a estar a la misma temperatura. C y enfriamiento del vapor sobrecalentado en C en combinación con el fluido que proviene de H, y D, compresión adiabática en el compresor de alta, o sea, G, todo esto es enfriamiento, condensación y subenfriamiento. G y H, estrangulación hasta la presión intermedia, y ahí está la presión intermedia, ¿no? En H el refrigerante ingresa al separador de líquido con el vapor C y sale vapor saturado seco en I y líquido saturado en J, ¿no? O sea, lo que yo les decía antes, acá sale vapor saturado y acá líquido saturado. JK es una estrangulación porque hay una válvula, y K es la evaporación. A ver, lo que yo les decía, esta presión intermedia, como recomendación para calcular la presión esta intermedia, la calculamos como la raíz cuadrada, que es la medida geométrica de PC por PE. A ver, esta es una recomendación, ¿sí?, que va a ser, a ver, no es exacta, porque esta fórmula que está acá se deduce analíticamente cuando el fluido que circula en el compresor de baja y en el compresor de alta es el mismo. Acá no va a ser el mismo, acuérdense que acá circula 1 más M en alta, en el compresor de alta, y en el compresor de baja circula 1, o sea que circulan dos flujos básicos distintos. Entonces, esta fórmula, ya les repito, nos va a dar una cierta aproximación de cuál es la relación óptima, no sé, que nos asegura una relación intermedia, que nos asegura el mínimo trabajo, ¿sí? Pero para comparar esta doble compresión, cuando el fluido que circula en alta y en baja es el mismo, ¿sí?, cuando el flujo másico es el mismo. No sé si quedó claro ese concepto. Entonces, esto es aproximado, ¿sí? Que no quedó claro la explicación esa. No sé si se va a entender. Sí. Bien. Bueno, ahora ¿qué pasa? Queremos saber cuál es la relación 1 más M, o sea, cuál es la relación 1 más M para que se cumpla este proceso que tenemos acá. Vamos a aplicar al dispositivo que habíamos visto, que era una cámara de mezcla más separador de líquido, balance energético, ¿sí? Entonces toda la cantidad que entra tiene que ser igual a la cantidad que sale. Entonces podemos ver 1 más M, tenemos acá 1 más M por HH, más
lo que entra por acá, que sería 1, en este caso por HC, tiene que ser igual a lo que sale. Y acá está saliendo 1 más M por HI, y acá está saliendo 1 por HJ. ¿Sí? Bueno, pasamos esto para el otro lado, pasa restando, esto para el otro lado pasa restando, sacamos un factor común, 1 más M, entonces 1 más M es H, fíjense que queda HJ menos HC, y esto pasaría dividiendo como HH menos H. Entonces con esta relación podemos calcular por vale el flujo 1 más M, y con eso poder ver la relación entre el flujo másico que circula en alta y el flujo másico que circula en el conversor de baja. ¿Sí? Bueno, básicamente estos son los ciclos frigoríficos que trabajan en compresión. ¿Sí? No son los únicos, sino que también hay un ciclo que se llama ciclo de absorción, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Bueno, bomba de calor. ¿Qué es la bomba de calor? Fíjense que esto es interesante. Bueno, acá está hecho el ciclo de Carnot, ¿no? Pero fíjense que de este lado absorbemos calor, de acá enfriamos. Si hubiera un aire acondicionado, de este lado acá enfriamos. Pero de este lado entregamos calor. ¿Sí? Entonces, supongamos, vamos a ver un ciclo. Vamos a ver, esto sería para el ciclo de Carnot teórico, sí, pero vamos a ver esto. Fíjense, tenemos el diagrama TS, ¿no? El diagrama TS, supongamos que tenemos un ciclo frigorífico en régimen seco. Esto lo llamamos a B, C y D. Y como teníamos antes, ¿no? O sea, esto supongamos que es T1, en realidad esto va para arriba. Acá tenemos la máquina frigorífica, entregamos trabajo, y acá tenemos, esto sería T2, esto sería el Q2, acá el Q1. ¿Sí? A ver, depende lo que yo quiera con este ciclo frigorífico. Puedo enfriar, ¿sí? En este lado de frío, o puedo calentar con el Q1, ¿sí? Esto es lo que pasa con los aires de frío o calor. Fíjense que en el aire de frío o calor tenemos una habitación, acá tenemos la unidad interior que va enchufada a la pared, ¿sí? Acá entra el trabajo, y esto está conectado con la unidad exterior. Cuando es verano, la habitación estaría trabajando como fuente fría, ¿sí? Entonces estaríamos absorbiendo Q2. O sea, cuando es verano estaría el Q2 acá, ¿sí? Y acá saldría el Q1. Alguna vez, no sé si se fijaron, pero la unidad exterior en verano tira calor de este lado, ¿sí? De este lado estaría el condensador en verano. Y en verano, en la parte interior de la habitación, lo que tendríamos sería esto sería el evaporador. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? No sé si me siguieron. Sí. En invierno se invierte, hay una válvula que se llama una válvula inversora, en donde acá, ahora lo que tenemos, el trabajo sigue estando, ¿no? Acá, ¿qué pasa? Acá entregamos el Q1, esto sería invierno, ¿no? Acá entrega el Q1 y acá absorbe son 2. ¿Sí?
y acá estaría trabajando como bomba de calor, a eso llamamos bomba de calor, ¿sí? Esto sería invierno. Entonces el equipo, fíjense que acá ahora trabajaríamos con la eficiencia de la bomba de calor. A ver. Vamos a poner para no cambiar el nombre. La eficiencia de la bomba de calor. En este caso no es la eficiencia del ciclo frigorífico, sino de la bomba de calor. Va a ser en definitiva el Q1 dividido el trabajo que yo le aporto en módulo. ¿Sí? Pero fíjense que L más Q2 es igual a Q1, o sea que esto podemos calcularlo como L más Q2. ¿Sí? Esto siempre en módulo, dividido el módulo de L. Entonces fíjense que el coeficiente de la bomba de calor siempre va a ser mayor que 1, porque esto va a ser S1 más Q2 dividido en el módulo de L. O sea, lo que significa que el coeficiente de la bomba de calor siempre va a ser mayor que 1. No sé si se entiende. O sea, quiere decir que yo estoy aprovechando el calor que extraigo acá, este Q2 que estoy extrayendo, por más que haga frío, ¿sí? Estoy aprovechando ese calor que extraigo más el trabajo. Acá lo vemos claramente. Este Q2 más el trabajo que yo invierto me va a dar el calor 1, que es el calor que aporta la bomba de calor, ¿sí? No sé si se entendió el concepto, ¿quedó claro? O sea que es mucho más eficiente utilizar una bomba de calor, ¿sí?, que utilizar un calefactor a resistencia, por ejemplo. No sé si se entendió el concepto. O sea, sería usar el ciclo para calentar. Claro, porque vos con la bomba de calor, ¿sí?, con este ciclo invertido, estás aprovechando el Q2. Con una resistencia eléctrica, no, el Q2 no existe. ¿Se entiende? O sea que este Q2 más el L es el Q1, que es lo que yo uso para calentar. O sea que de esta forma tiene mayor rendimiento una bomba de calor que un calefactor por resistencia, ¿no? Bueno. Propiedad de los fluidos refrigerantes. Dentro del ciclo lo que trabajo es un fluido refrigerante, ¿sí? Hay distintos fluidos refrigerantes. Fueron cambiando. Un tema muy importante en el diseño de los fluidos refrigerantes fue la afectación del medio ambiente, ¿no? Entonces debe cumplir ciertas propiedades como estabilidad química, no debe ser tóxico y tiene que ser amigable con el medio ambiente, no tiene que ser corrosivo. El costo debe ser razonable. Y se debe tener en cuenta el tipo de compresor, ¿sí? Tipo de refrigerante, tenemos los clorofluorcarbonados. Hasta los 90 los más utilizados eran los clorofluorcarbonados. Se utilizaba el R12, es uno de ellos, pero debido a los efectos que generan en la capa de ozono, se han llegado a acuerdos internacionales para dejar de usarse, ¿sí? O sea, este tipo como los clorofluorcarbonados, como el R12, perjudicaron la capa de ozono, por lo cual ya no se utilizan, o se llegaron a acuerdos internacionales que tienden a dejar de usarse. Después tenemos los hidroclorofluorcarbonados, como el R22. En este tipo se reemplaza parte de los átomos de cloro por hidrógeno, pero de todas maneras siguen siendo perjudiciales para el medio ambiente. Por lo tanto, también se están dejando de usar. Y después tenemos los hidrofluorcarbonados, donde ya el cloro se reemplaza es reemplazado y obtenemos fluidos refrigerantes como el R134A, que es de este tipo. Se sustituyen los átomos de cloro por hidrógeno y no se produce la destrucción de la capa de ozono, que es lo que se busca, ¿no? Después, otro fluido que se utilizó mucho fue el amoníaco,
que no perjudica el medio ambiente, pero no es aconsejable para la salud. Pero el amoníaco fue un fluido que se utilizó mucho tiempo, ¿sí? Y después hay otros. A ver, un minuto. Un minuto, ¿sí? Ahí está, seguimos. Estos son propiedades de los refrigerantes, como vimos. Bueno, es ciclo con 3 fuentes, ¿no? Y vamos a ver otro tipo de ciclo, que son los ciclos por absorción, ¿sí? Que trabajan de la siguiente manera. Fíjense que esta parte de acá es similar a lo que veníamos viendo. Hay un condensador, una válvula reductora y un evaporador, ¿sí? O sea, esta parte del esquema, fíjense que es similar a lo que veníamos viendo, ¿no? Condensador, después del condensador viene la válvula reductora y después teníamos el evaporador, ¿sí? Lo que cambia es la parte esta que tenemos a la izquierda, ¿sí? En este tipo de ciclos pasa lo siguiente. A ver, se aprovecha la absorción del amoníaco a bajas temperaturas y el desprendimiento del mismo a altas temperaturas que tienen las soluciones amoniacales. A ver, acá lo que tenemos como fluido intermediario, una mezcla, como fluido intermediario en la zona que tiene que trabajar es amoníaco, ¿sí? Que trabaja en el condensador, válvula reductora y evaporador, lo que tenemos es amoníaco. Pero en esta zona, en la zona esta de la derecha, lo que vamos a tener es una mezcla de amoníaco y agua, una solución, ¿sí? De amoníaco-agua. Acá, para poder entenderlo, el amoníaco se separa del agua cuando la temperatura es elevada y se mezcla con el agua cuando la temperatura es baja, ¿sí? Entonces acá vamos a tener un generador, un rectificador, acá esto es un intercambiador de calor, tenemos una válvula reductora, una bomba y un elemento que se llama absorbedor, ¿sí? Entonces fíjense cómo trabaja esto. Acá hay un evaporador, ¿sí? Del evaporador sale el amoníaco va a venir al absorbedor. Acá en el absorbedor, ¿qué va a pasar? Acá va a bajar agua, o sea, una solución débil, mucha agua y poco amoníaco, y acá va a tender a mezclarse el agua con el amoníaco, ¿sí? El agua que viene de acá, que en realidad es una solución débil, no es agua sola, sino que viene mucha agua y un poco de amoníaco, y en el absorbedor, como acá tenemos baja temperatura en esta zona, se va a mezclar el agua con el amoníaco. Entonces acá lo que voy a tener es una bomba, en cambio un compresor. La bomba consume mucho menos energía, esa es la ventaja que tiene con respecto al compresor, ¿sí? Entonces la bomba bombea esta solución, donde tengo amoníaco y agua, pasa acá, después, esto es un intercambiador de calor, pasa por el intercambiador de calor y va a un generador. Este generador que tengo acá recibe calor. Por ejemplo, si yo tengo vapor de agua, recibe calor de vapor de agua. Acá no se mezcla el vapor de agua, es un intercambiador de calor. Pero acá lo que hacemos es entregarle calor
a esta solución que en definitiva es fuerte. ¿Por qué es una solución fuerte? Porque acá se mezcló con el amoníaco que venía de acá, se mezcló el agua con el amoníaco que pasa al generador, y acá cuando le entrego calor, como a altas temperaturas el amoníaco tiende a separarse del agua, ¿qué hacemos? Mandamos amoníaco hacia la zona esta de acá. Acá hay un rectificador que ahora vamos a ver lo que es. Mandamos amoníaco a esta zona y la solución débil, o sea, lo que nos queda de la solución que tiene mucho agua y poco amoníaco, baja por acá. Acá hay una válvula reductora, pasa por el intercambio de calor y vuelve al absorbedor, ¿sí? El rectificador lo que hace es eliminar las pequeñas trazas de agua que puede haber, que hayan quedado, para que no ingresen al circuito de refrigeración, ¿sí? Y entonces así se produce el circuito, ¿no? Acá pasa el amoníaco, va al condensador, del condensador a la válvula reductora y se evapora en el evaporador extrayendo calor, ¿sí? Entonces de acá, fíjense, como les decía antes, el amoníaco sale, ingresa al absorbedor y otra vez empieza el circuito, ¿sí? La idea es reemplazar el compresor por una bomba que consume mucho menos energía, y en lugares donde tenemos calor disponible, ¿sí? Que nos sobra calor por lo que fuera, por ejemplo tenemos vapor de agua residual, entonces podemos aprovechar esa fuente de calor para hacerla trabajar en el generador y tenemos este tipo de ciclo que se llama ciclo de absorción. No sé si quedó claro, alguna duda, consulta. No sé si se entendió, chicos. Sí, sí. Bien, a ver. Sí, bueno, a ver. Lofredo, no sé si me escuchás. Sí, profe, lo escucho. A ver, espera un minuto, no te retires vos de la clase porque quería ver una cosa con vos. A ver, Ok. y quédate un ratito. A ver, chicos, los demás, ¿hay alguna duda, consulta? No, profe, todo claro. Bueno, si no hay dudas, consultas, seguimos en la próxima clase virtual. Desde ya muchas gracias por participar de la clase, ¿sí? Así que buenos días. Ok, profe, buena semana. Chao, profe. Gracias, profe, buena semana. Chao, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego.